Ya, chiquillos, partimos entonces. ¿Me escuchan, cierto? Ya, entonces, retomando un poco lo de la clase pasada, alcancé a mostrarles un poco de lo que eran las columnas y las medidas. Entonces, para retomar, cuando nosotros tenemos, a ver, ¿dónde estaba la? Ya, por ejemplo, tenemos una columna calculada. Esta se añade a la fuente de información, me crea toda una fila de, o sea, una columna de datos, y esta columna calculada va a vivir ahora con mis datos, ¿ya? Entonces, una de las características de la columna calculada o una columna adicional es que agrega valores estáticos a mi modelo, a mis datos, y se recalcula con actualizaciones o cambio de las columnas que funcionan como componente. Entonces, si yo agrego nuevas entradas de información, ahí se va a realizar como o sea, se va a notar una modificación en el campo calculado, o sea, en la columna calculada, y que más que todo va a ser que se va a aplicar lo que yo estoy definiendo en fórmula a los nuevos valores de entrada. Por otro lado, cuando yo tengo una medida, esta es un cálculo no, que es como abstracto, porque está habitando, si bien en mi espacio de tablas, pero no es parte de la tabla, no es una columna de la tabla. Es una medición que me sirve para referenciar y para mostrar cálculos de cosas, ¿ya? Y la medida se recalcula en base a contexto de filtros. Entonces, por ejemplo, los valores de la validación, de la columna validación que tengo de ejemplo, no se afectan si es que yo voy filtrando cosas, ya, porque el valor es estático. Si yo voy filtrando aquí no hay ningún problema. Pero con las mediciones, cuando yo tengo tengo el campo, por ejemplo aquí, eh, mm, 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 esto es acá. Aquí agrego mi cuenta y yo filtro, la cuenta se va a ver afectada por el contexto de filtro que está en la hoja de visualización, ¿ya? Y la mayor utilidad que tienen las medidas son porque, por ejemplo, cuando yo tengo aquí yo tengo un campo que se llama order quantity, y existen medidas implícitas y medidas explícitas. Las medidas implícitas son las que, por ejemplo, yo tengo aquí este campo que es parte de mis datos, que está identificado como un valor numérico, y yo, por ejemplo, al igual que en una tabla dinámica, yo tengo la opción de elegir qué agregación voy a hacer aquí, si voy a hacer una suma, un promedio, mínimo, máximo, cualquier cosa, y esto se transforma entonces en una medida implícita. Por otro lado, aquí yo tengo la medida, cuenta, que ya le puse cuenta, que me aparece al lado una calculadora, y esta va a ser una medida explícita. La diferencia principal de estas dos es que la medida implícita solo vive en el elemento visual que está aquí. Yo no puedo tomarla para utilizar otras cosas o otros cálculos y hacer anidaciones más adelante, como sí lo puedo hacer con las medidas explícitas, como son, en este caso, mi cuenta. Entonces, esto me va a permitir que yo, por ejemplo, cree, por ejemplo, yo tengo aquí una cantidad de orden. Estoy viendo aquí la suma en este caso. Entonces,
tengo una medida implícita que es suma, pero yo no puedo, por ejemplo, usarla, este campo, solo así tal cual está, para calcular una resta de la suma de algo con la resta de otra cosa. No, no puedo, quedo corto. No, no me lo permite, y sí me lo permite hacer con una medida explícita como es esta. ¿Ya? Y entonces, un ejemplo de esto puede ser, si nos vamos, primero me gustaría mostrarles una funcionalidad que hay acá, que lo vamos a hacer acá, en Sales. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar aquí una columna, y a esta columna le voy a poner Retail Price. Y aquí voy a ocupar la siguiente fórmula, que se llama Related. Esta fórmula es como similar a un buscar B, pero es como ya se han notado, Excel funciona en un contexto de celda, funciona uno con uno, por ejemplo. Yo puedo tener una celda y abajo otra cosa totalmente distinta, pero aquí en Power BI tengo tablas. Está orientado a tablas y a columnas, y tiene un modelo de relación, un modelo de datos. Entonces tiene otro funcionamiento, lógicamente. Y Related es el equivalente a un buscar B de Excel, pero es mucho más simple porque utiliza el contexto de relaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, solo me recibe un argumento, que va a ser el nombre de la columna del cual yo quiero extraer el dato, que sería mi indicador de columnas de la función buscar B. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo el product price, y al darle enter, me estoy trayendo el precio del producto. Ya en este caso, por ejemplo, yo tengo, está ordenado esto, son todos los productos iguales, cambiamos esto. Ya, ahí me estoy trayendo, se muestra un poquito mejor, que hice como un equivalente a un buscar B, solo poniendo el nombre de la columna del cual yo quiero obtener el dato. Y eso es una de las gran ventajas del contexto con el que funciona Power BI, que es un contexto más orientado a la gestión de datos que a una celda, celdas individuales. Ya, entonces yo con esto yo podría agregar otra columna, la cual le vamos a poner revenue. Esto va a ser mi retail price que acabo de obtener. Chuta, por mi order quantity. Ya que el revenue sería el total de ventas. Ya, entonces ahí yo, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, ahora lo ordeno de esta forma? No. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo un precio de 21,98 y tengo 3 ítems en la venta, entonces ahí ya tengo el revenue que calculado. Ya, entonces esto es como otra de las cosas que se puede ir haciendo con DAX, y que, por ejemplo, porque como habíamos visto, yo tengo en la transformación de datos, tengo la posibilidad de ir añadiendo columnas, porque si bien recuerdan, había uno que dice, una pestaña que dice transformar y la otra que dice agregar columna, y en agregar columna todo lo que yo hago ahí me permite ir añadiendo cosas. Pero si bien puedo hacer eso, las funciones que puedo hacer son más bien descriptivas, por decirlo así. Yo estoy agregando un nombre de mes, estoy agregando un formato, le estoy poniendo mayúsculas, le estoy sacando las minúsculas, no sé, lo que sea, pero aquí ya estoy añadiendo un poquito más de cálculo a los temas. Estoy utilizando funciones que tienen un contexto distinto y que me permiten trabajar de una forma distinta también, ya adentro del modelo en BI. Ya, entonces yo con esto les quería mostrar el ejemplo de cómo funcionan las columnas calculadas, y ahora vamos a hacer una medida aprovechando los datos que tenemos, nueva medida, y esta medida va a ser total revenue. Y ahí esto más que todo es como para explicarles también la forma en la que se va orientando el trabajo en Power BI.
¿Qué va a hacer? Yo añadí columnas así con información que me sirve, mezclando cosas con un equivalente a buscar B. Y después lo que más, donde empieza a florecer la utilidad de esto es utilizando las funciones, o sea, las medidas, como la que estoy haciendo ahora. Y en este caso, yo voy a hacer una medida que va a ser la suma del campo o la columna revenue que acabo de calcular, de agregar. ¿Ya? Como ya vemos, se me agrega el campo con esta medida explícita que no vive en mi tabla, pero sí se almacena en este espacio. Y yo, por ejemplo, si yo voy acá en las herramientas de medida, me dice cuál va a ser como la tabla en la que se va a almacenar. Pero eso, como les comento, es solo a nivel visual de aquí y por un tema de orden. Y ahí yo recomiendo siempre partir haciendo la medida en la tabla en la que corresponda para tener un orden claro y no tener que reasignar después y hacer sin criterio la definición de la medida y tomar cualquier tabla. Es mucho más preferible ir orientándose desde el comienzo. ¿Ya? Entonces ahí tengo una nueva medida, total revenue, y tiene un costo si esta medida. El costo de esta medida es que yo agregué dos columnas que se calcularon para todo el set de datos que tengo. ¿Ya? Entonces yo agregué dos columnas que cada una tiene 50.000, 56.000 filas, que se calculó 56.000 veces, por decirlo así, de forma agregada, pero obtuve la medición. Entonces, otra cosa de la que voy a hacer va a ser, aprovechando que estamos en esta tabla, va a ser la cantidad vendida. Ahora vamos a poner quantity sold, y esto va a ser la suma de order quantity. En un segundito vamos a alcanzar a ver por qué, o ver de forma más práctica, porque por ejemplo, miren, veamos esto. Yo tengo el order quantity ahí, y tengo lo que acabo de calcular acá. Estos son iguales, ¿ya? Esta es la medida implícita que les comenté, que es como la medida de tabla dinámica, por decirlo así, y esta es una medición que hicimos recién. ¿Ya? A estos efectos es prácticamente, es igual, pero la particularidad de Quantity Sold es que la voy a poder tomar en otra medida y hacer un árbol de medidas, como se le dice. Ya yo voy a poder tomar esto y ir comenzando animaciones, y también la voy a poder utilizar en otros contextos, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Y lo que también voy a hacer acá en la tabla de los retornos, voy a añadir una cantidad de retornos. Que le voy a poner así, y esto también va a ser la suma del campo aquí, quantity. No. Entonces estoy componiendo un poquito el modelo con las mediciones que correspondan. Y, por ejemplo, si nosotros queremos ahora en retornos, si queremos hacer un ejemplo aquí, por ejemplo, un ratio, si yo quiero entregar un return rate que se componga por la cantidad que me retornaron por sobre la cantidad de ventas, yo, por ejemplo, si empiezo a escribir return quantity, fíjense que, o más bien order quantity también, no puedo no puedo utilizar este campo, order quantity. Si yo quiero hacer la cantidad de retornos dividido la cantidad de ventas. ¿Ya? Y eso es porque no tiene la facultad de poder utilizarse en expresiones, este campo tal como está. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar los que acabo de calcular con medidas, que sería quantity return sobre quantity sold. Y ahí ya se empieza a mostrar los beneficios de usar las medidas y por qué son tan importantes en un modelo. Porque puedo empezar a hacer estas composiciones y sin esta herramienta no se pueden hacer. Entonces ahí uno le va dando como más
más precisión a los cálculos, va ampliando la gama de cosas que puede mostrar y de cómo básicamente analiza la información. Entonces ya se mostró entonces que, por ejemplo, en este campo, aunque sean iguales, yo no puedo usar esta columna dentro de esta fórmula, de esta medida, pero sí puedo ocupar esta otra. Y esa es la gran diferencia de una medida implícita con una explícita. Esto también se puede hacer con otra función, que es divide, donde aquí voy a tener lo mismo sobre... Sí. Pero la particularidad es que me entrega la posibilidad de un resultado alternativo en caso de que existan errores. Lo vamos a dejar con la división simple. Entonces, ya con esto yo puedo ir mostrando un poquito. Sí. Voy a utilizar, ¿qué puedo mostrar acá? Categoría. Y entonces este radio lo vamos a formatear con porcentaje. Y ahí yo puedo empezar a ver un poquito de información. Tengo las cantidades vendidas, retornadas, y el porcentaje de lo que se retorna según categoría. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, la medición esta se está aplicando con un contexto de filtro donde, por ejemplo, el return rate se está calculando la medición de quantity return y sold para la categoría accesorios. ¿Ya? No, ese es como lo que hay detrás. Se va calculando con ese filtro, con ese filtro. Todo va orientado al contexto de filtro en Power BI. Entonces eso es lo que va haciendo. Y por lo mismo, en algunos casos, como lo vamos a ver un poquito más adelante también, los totales de aquí no son iguales a la suma de las cosas que están aquí arriba. Porque aquí arriba se está, por ejemplo, aplicando esta medición con este filtro, esta medición con este filtro, esta medición con este filtro. Y el total se aplica al set de datos entero, sin filtro. Entonces, por eso generalmente hay que tener ojo con qué es lo que estoy calculando y si quiero que mi total sea igual o no a lo otro, porque eso va a determinar la forma en la que lo tengo que hacer. Vamos a ir a productos. Product. Y acá vamos a añadir una nueva medida que se va a llamar average retail price. Esto se obtiene con la fórmula average, que promedio, y también directamente el precio. Lo mismo, yo tengo la posibilidad aquí del product price, pero está como una medición implícita y no me sirve para elaborar sobre eso. Así que necesito ir sentando las bases de las medidas que van a servir para las medidas más complejas o las que tengo que ir calculando más adelante. Ya entonces, otra cosa que puedo mostrar acá. Esto. Ya, yo, por ejemplo, al arrastrar el campo subcategory name, tengo la posibilidad de permitir que el usuario vaya profundizando en la jerarquía que se está creando. ¿Ya? Y para eso son los campos de acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer otro nivel y puedo decir que quiero ir bajando. No, quiero ir bajando. Aquí estoy en subcategory name y si bajo de nuevo, llego al nombre del producto.
Entonces eso es como una de las también funcionalidades que tiene Power BI, que también son bastante útiles. Y ahí yo puedo ir siguiendo la jerarquía y le permite al usuario ir profundizando según su conveniencia y si tiene que ver, que tiene que concentrarse en solo una de las cosas y en solo uno le interesa el detalle. Eso es lo que puede ir haciendo cuando se va realizando esta jerarquía. Y este botón de acá me lleva directamente al nivel más profundo de la jerarquía y ahí puedo verlo eh, con más detalle también. Otra cosita que vamos a ver. Dentro de esto hay funciones que, por ejemplo, yo tengo o sea, promedio aquí, y ahora vamos a utilizar una función que sirve para contar. Lo voy a hacer en la tabla de retornos y voy a añadir una nueva medida aquí. Entonces esta medida va a ser el total de retornos. Y en este caso puedo utilizar la función countRows, y la función countRows me recibe una tabla y me va a contar todas las filas de la tabla. Ya, y le voy a entregar la misma, que va a ser la tabla de retorno. Y entonces con esto yo ya tengo disponible para empezar con cálculos el total de retornos, y ahora voy a hacer lo mismo en sales. Y aquí quiero entregar un total orders. Y esto lo puedo hacer como, primero, antes de esto, voy a mostrar un poco esto. Ya, aquí yo puedo ver que la tabla de ventas y tabla sales está abierta por producto. Entonces, tengo el ID de los productos y tengo el número de orden. Entonces, si yo aplico ahora un count rows, no me sirve porque eh, me va a contar todas las órdenes, aunque estén duplicadas, triplicadas, como en este caso. Aquí me estarían entregando un 3 cuando debería ser un 1. ¿Ya? Y una de las cosas que sirven ahí es utilizar la función que vamos a ver ahora, que va a ser distinct count. Y esta fórmula recibe una columna de argumento, y en ese caso vamos a utilizar order number, que fue con la que hicimos recién la validación. Ya, entonces ahí tienen que tener ojo cuándo tengo que ocupar qué función, y eso también sirve lógicamente, entendiendo un poquito y haciendo una revisión de cuáles son los datos que estoy manejando, cómo se componen, qué me dice cada columna, etc. Ya, entonces ahora vamos a ir a la tabla calendar, y acá calendar. Y en calendar vamos a añadir una nueva columna. ¿Ya? Y entonces a ver. Ya, voy a añadir una nueva columna. Se va a llamar Day of Week. Y esta fórmula, como dice acá, me devuelve el número equivalente del día del 1 al 7
para ver si es, o sea, a qué número corresponde el día. Entonces, si va a recibir una columna de fecha, que le voy a entregar que va a ser date, y después me dice el retorno del tipo. O sea, claro, que este argumento sirve para ver si, por ejemplo, empieza a contar desde el domingo igual 1 hasta el sábado 7, o desde el lunes igual 1 hasta el domingo 7. Nosotros vamos a utilizar 2 en este caso, y con esto entrego el valor que corresponde. Entonces yo tengo que el viernes es 5 de la columna date, y 6, 7, ahí estamos súper bien. ¿Ya? Y ahora vamos a utilizar, vamos a hacer otra columna en calendar. No, sí, calendar. Y le voy a poner weekend. Esta columna se va a hacer de la siguiente forma. Con un if, y recordemos que nosotros podíamos hacer if en la pestaña de transformación, o sea, claro, en el apartado de transformación de datos, yo podía agregar una columna condicional, pero esa columna condicional era un poco limitada, porque me, me- me permitía hacer if, o el if hacia abajo, pero no me permitía tanto componer la estructura de esa función. Entonces, por ejemplo, ahora yo puedo decir que quiero crear una columna en la que me diga si es un día de semana o si es un fin de semana. Entonces, para eso tengo que evaluar si el día es sábado o domingo. Voy a decir que es una columna, o sea, que es un weekend. Y si es un día de semana, voy a decir que es un weekday. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar una función OR, que me va a evaluar si day of week va a ser igual a 6, o si day of week va a ser igual a 7. Si eso se cumple, yo voy a decir que es un weekend, y si no se cumple, voy a decir que es un weekday. ¿Estamos bien con eso? Súper bien. Ya, entonces, esto lo vamos a utilizar ahora en otro campo calculado, que va a ser en la columna, no, en la tabla de ventas, tabla sales. Me voy a sacar esto para que no se vea tan eso. Entonces, aquí voy a añadir una nueva medida, y esa nueva medida yo le voy a poner weekend orders. ¿Ya? Y este ejemplo me va a servir para mostrarles a ver si la función calculate. La función calculate es una de las más poderosas que tiene, o útiles que tiene Power BI, y el beneficio que tiene es que me permite evaluar una expresión con n filtros que yo quiera agregar. Entonces eso hace que sea súper fácil de trabajar con eso, o que sea como una herramienta de apoyo muy sólida. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero decir que quiero calcular total orders cuando la columna, cuando, si me voy a dejar esto, ¿no? Si esto es igual a, entonces ahí le estoy diciendo que evalúe la expresión de órdenes totales, y cuando corresponda que sea weekend. A ver.
Veamos. Entonces ahí estoy entregando, a ver, veamos un poquito más de información. Entonces aquí tengo mis órdenes totales y aquí tengo solo las órdenes que se realizaron el fin de semana. ¿Ya? Entonces ese es como el beneficio de trabajar con Calculate y de ir almacenando información en las medidas que me sirvan. Porque yo lo que podría haber hecho es haber utilizado el campo weekend en las filas, pero eso me limita a que solo voy a mostrar eso. Entonces acá estoy utilizando esta perspectiva, por decirlo así, y le estoy dando el enfoque principal a los accesorios. Entonces no le quito protagonismo y puedo, a través de una medida, incluir esa información de todas formas. ¿Ya? Entonces, otra de las cosas que van pasando allí es que, por ejemplo, el... No, espera, ¿cómo puedo mostrar esto? Customer calendar, customers calendar. Ya, la idea de tener estos campos no, al tener estos campos, yo tengo que entender, como les comentaba, que se ven afectados por el contexto de filtro en el que se están desenvolviendo y se están desempeñando, en el que yo estoy ocupando ese campo. Ya, hay formas de limitar eso, porque por ejemplo, si yo quiero utilizar una medida como un denominador total, o sea, yo quiero que sea considerar el 100% de mis ventas, si son 1.100.000, yo quiero calcular una medida con respecto a ese 1.100.000 y que ese 1.100.000 no se vea afectado por el contexto de filtro que yo pueda ir dominando, manejando o que el usuario vaya haciendo en el panel. Entonces, una forma de considerar eso es en la pestaña de ventas, o sea, la tabla de ventas. Voy a utilizar un campo que se llama, o sea, voy a crear una medida con nombre al orders. ¿Ya? Y esta medida la voy a calcular con Calculate y le voy a decir, la expresión que vas a tomar es total orders y el filtro, o sea, en el filtro yo voy a entregar una función que es al. Y esta función, como dice acá, me retorna todas las filas de una tabla o valores de la columna, ignorando cualquier filtro que haya sido aplicado. Entonces, este número no va a cambiar y va a quedar independiente del contexto de filtro que yo vaya realizando. Entonces, esta es como la alternativa para cuando quieran obtener un denominador que no cambie y poder componer sobre eso. Entonces a esto yo le voy a decir que de la tabla que tome, que sea AW Sales, y ahí que evalúe la expresión en el total de la tabla. Entonces, ¿cómo puedo comprobar esto? Voy a quitar un poquito de los campos que hemos ido mostrando. No, total orders y all orders. Ya entonces yo veo que aquí tengo un total que va a ser el el total de la medición, como les comentaba. Yo tengo la medida total orders y esta medida se está filtrando aquí total orders cuando es accesorios, total orders cuando es bikes, total orders cuando es clothing y total orders cuando no tengo nada, tengo el 100% de la tabla. Y eso es lo que toma la segunda medida que calculamos, que es all orders, a través de la función all. ¿Ya? Y por eso, si se fijan, se mantiene fijo y para efectos de panel o de elemento visual no tiene tanta utilidad, pero la utilidad de este tipo de medidas es cuando uno empieza
la utiliza como un denominador y quiere mostrar una medida con respecto a el total y el 100% y que no se vaya afectando por el, ¿cómo se llama? Por el contexto de filtro. Entonces yo ahora, por ejemplo, puedo decir esta otra medida, quiero agregar otra, no sé por qué me copié el nombre, eso no pasaba antes. Ya. Entonces ahora yo voy a agregar una nueva medida que se va a llamar porcentaje of al, no, of al. Y esta va a ser la medición total orders dividido en ¿sí? Ahí sí. A ver. No me quería mostrar el campo, pero ahí me permitió calcularlo. Entonces ahora yo tengo esto. Y ahí yo tengo el porcentaje como que va a representar el porcentaje total con respecto a las órdenes. ¿Ya? Entonces ahí el denominador de ese porcentaje no cambia por la función que acabamos de utilizar. ¿Ya? Entonces esto mismo lo puedo utilizar en Product Lookup. Para crear un overall average price. Y esto va a ser de la misma forma, calculé el ABG que calculamos recién, y la función, o sea, y la tabla product. Y hago un símil de lo que acabo de hacer, pero enfocado al precio promedio. Oh, chiquillos, me queda menos de un minuto. Bueno, me quedan unas cuantas, no, unas varias medidas que seguir calculando, y eso ahí lo vamos a ver en la próxima clase. Y yo creo que no voy a alcanzar la última clase de lo visual, pero igual lo quiero hacer y mandárselas y para que les quede respaldo y se puedan apoyar en eso. Así que eso, pues, chiquillos. La próxima semana continúa la otra parte y el último se los mando y ahí no los cito, así que porque ya va a haber terminado el curso. Dale, Eso, Ignacio, muchas chicos. gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau. Vale, gracias. Ignacio. Cuídate.